La verdad que tengo que reconocer que soy un afortunado. Esto de tener la tarea diaria de recrear las historias de Perón en el exilio y contar todas esas cosas desconocidas del hombre más importante en la historia argentina, en la historia política argentina, es una fortuna. Y espero que se sepa valorar no lo que hago yo, sino la importancia que tiene ese tiempo. Y si todo lo que se trae desde ese ayer sirve para pensar el futuro, creo que mi tarea es más que cumplida. Yo me siento, ¿cómo le diría? Como un niño que le han tirado sobre una mesa un enorme rompecabezas y que ahora tiene la tarea hermosa, porque es una tarea hermosa de juntar pieza por pieza de tantas dispersas y armar ese rompecabezas de la historia. ¡Qué responsabilidad! Porque si lo hago mal, no termino de armar el gran cuadro que es la realidad, que es la fotografía de la realidad de ese tiempo. Así que tengo que ser cuidadoso, pero también como es una gran provocación y un gran desafío, debo tener cuidado de no poner una pieza equivocada que se parezca y que desfigure el original. No se olviden que la historia está conformada por millares de pequeñas piezas que hay que ir enzarzándolas para que formen el paisaje de la realidad, porque muchos se han caracterizado por armar piezas sueltas y no resisten un análisis posterior. Entonces, es muy importante que esta modesta tarea que uno hace acá en soledad consuma el tiempo que requiere para que no desentonemos. Y hoy es uno de esos tantos días de mi trabajo, como lo dije en algún video, que está encargado de reconstruir con esas pequeñas piezas, esos pequeños eslabones, la gran historia desconocida de el exilio y el sufrimiento de uno de los hombres más importantes, como dije, de nuestra historia contemporánea. Así que ahora allá abajo, porque en este bosque tiene altos y bajos, allá abajo les voy a contar la primera anécdota del día. Resulta que Martínez era medio desaforado, medio irrespetuoso a veces con el general. Claro, eran tan largas las jornadas a veces y era monótono vivir en un departamento. Entonces se ofrecían mil recuerdos y conversaciones y historias y claro, venían a la mente nuestra una cantidad de recuerdos y preguntas a veces, de aquel tiempo, aquella vez que usted estuvo en tal lado, lo vi yo en el caballo tal, o sea, usted que me contaron o lo escuché. Entonces, se trataba, mejor dicho, de que ese tiempo que transcurría en esa cárcel prácticamente, que eran esas paredes de cemento frías, tuvieran algún significado. Como ver, acá hay mucho ruido, aviones que pasan, máquinas que se escuchan, bueno, pero tratemos de que no perder el hilo. Decía que
todo tenía que tener un significado. Y entre esas bromas, un día Martínez le dice: oiga, general, ¿usted a dónde se cortaba el pelo en Argentina? ¿En lo de Paul? Y Perón largó la carcajada. Resulta que, no sé si lo saben ustedes, pero la Casa Paul en Buenos Aires era una peluquería de perros. Y ustedes llevaban el perro, la gente rica llevaba el perro y ahí lo esquilaban, le cortaban el pelo, la lana o lo que fuera, y al ras. Entonces decía, cuando había un dicho muy típico, muy común en Argentina, cuando un tipo se pelaba un poco, se pelaba y dice: ¿qué? ¿Fuiste a lo de Paula? ¿Cortaste el pelo? Y bueno, esa broma le produjo tanta hilaridad al general que y dijo: ¿por qué? Y dice: porque yo lo veía a usted, dice, que pelado de acá, dice, a lo milico, así le dijo, pelado a lo milico. Y dice, y acá arriba como si fuera un felpudo, un plumero acá arriba, dice, todo el pelo acá arriba y acá bien pelado. No, le dice Perón, lo que pasa es que nosotros los militares, dice, nos cortamos el pelo a reglamento y ese era el único rebusque que nos quedaba, era que nos quedara un poquito largo arriba el pelo, dice, pero si no, acá teníamos que tenerlo bien cortito. Bueno, todas esas simplezas eran las que giraban alrededor nuestro. Y las ocurrencias y los comentarios y lo común era lo que ocupaba muchas horas también, porque si no se volvía uno loco, no iba a estar siempre hablando de política, siempre hablando... No, o sea, había que tratar de matizar la realidad. Por ejemplo, había llegado de Mendoza un muchacho argentino que se hizo muy amigo mío, un peticito, no me acuerdo su nombre, era sastre, muy peronista, era un decía, yo si pudiera hacerle un traje a Perón. Y yo le conté al general lo de este muchacho. Dice, el general dice, me tendría que hacer algún traje, dice, porque, claro, en tanto revuelo y tanta vuelta se había quedado sin ropa el general. Tenía muy poca ropa. Además, el clima tropical y todo era distinto a lo que se usaba en la Argentina. Entonces, tenía un par de trajecitos que se había comprado en Panamá de $90 de poliéster y camisas y todo eso, pero un traje, como es decir, un traje bien hecho, no tenía. Entonces dijo, sería bueno, dice, que me hiciera un par de trajes este muchacho. Dice, ¿qué tal es? ¿Qué tal es? Me dijo Perón. Y digo, mira, él dice que es muy bueno. Y bueno, dice, preferir un argentino a un tipo que a lo mejor acá no hacen traje, acá lo compran como los norteamericanos los trajes hechos. En ese tiempo en la Argentina era muy importante hacerse un traje de medida. O sea, la gente ya más o menos pudiente y bien no compraba trajes hechos, hacía trajes de medida. Entonces cada cual tenía su sastre. En fin, era importante. Así que le pareció muy buena la idea y yo le dije a Tijera, che, lo convencí al general que se haga unos trajes. No me diga, el gallego se va a volver loco. El gallego era el patrón de él. Tenía una sastrería en la avenida Urdaneta y él trabajaba y había conseguido un trabajito para rebuscársela. Entonces le dijo al español, le contó al español y el español dijo, bienvenido, usted lo atiende y hágase como que usted es el dueño de la sastrería. No. Dice, mi amigo, el general Perón, va a venir. Conclusión es que fuimos y se le tomó las medidas, buscó el general unos géneros livianos, en fin, toda una ceremonia. Ese muchacho había tocado el cielo con las manos, hacerle un par de trajes a Perón. Bueno, eso nos permitió tiempo, ¿no? Ganar tiempo al ocio. Y varias veces fuimos a la medida, la primera medida, el corte, la segunda medida. Muy bonito, muy lindo, muy humano, muy lógico,
un hombre que se nos dibujaba, se nos desdibujaba el monstruo gigantesco para convertirse en un hombre común que se estaba midiendo un traje. Esa es una historia que yo quería contarles hoy, de los detalles minúsculos humanos de un hecho, de una hora de dolor. Pero nosotros le buscábamos, o en general le buscaba darle otro contenido. Esos ruidos. La otra historia es un día que fuimos a la peluquería. Y también, en general se acordaba la broma de Martincho, de la peluquería Paul. Entonces fuimos a la peluquería y nos sentamos ahí y el peluquero le pregunta cómo lo va a querer. Y estaba Martínez sentado en una silla y yo en otra así acá, y en general se da vuelta así en el sillón, se da vuelta así para atrás y dice: ¿le digo que me corte como lo de Paul o que me corte corto? Y soltaban la carcajada nosotros porque quiere decir que no se le había olvidado al general el tema de la broma de Martincho. O sea que todas esas cosas que son pueriles conformaban esa historia de esos días. A veces se hacía interminable. El general buscaba distraerse un poco porque es natural, ustedes se darán cuenta que si no terminaba con la locura. Bueno, hoy vamos a terminar el video porque hay mucho ruido en todo el ambiente y la verdad que todo el mundo hoy, como ayer hubo una tormenta fuerte acá de viento, entonces muchos árboles se rompieron su rama y ahora están las máquinas moliendo esas ramas. Acá no las llevan a tirarlas a un lugar, sino que viene una máquina, traen los que hacen los parques, traen la maquinaria y ponen la máquina y toda la rama, todo eso lo muelen. Por eso tanto ruido hay hoy aquí. Pero también aprende uno, Y este es el último de los detalles del día y con eso termino porque no está muy bueno para grabar hoy, hay mucho ruido aquí alrededor. El último detalle es la nostalgia. Con mucha frecuencia se daba la nostalgia, rememorar cosas y pensar en el hipotético regreso. Eso era una pasión continua secreta del general que muy pocas veces aparecían, pero muchas veces nosotros observábamos que él se iba en lontananza con sus pensamientos. Ese regreso que él soñaba y esos sueños que él tenía de la patria postergada, porque de una manera esos 18 años de exilio de Perón fueron postergar la patria. Perdimos 18 años de nuestra historia. Eso no lo saben los argentinos jóvenes, que perdimos en el empuje más importante de nuestra historia, nos detuvieron por 18 años el país. Y nos hundieron, nos pusieron el pie encima y nos hundieron en las profundidades del absurdo, de la terrible perdición. Perdimos 2 generaciones de argentinos, perdimos una juventud, perdimos un proyecto de patria. Y ese sueño que nos transmitía el general, a veces en secreto, es el que yo les traigo hoy. Es el que trato misteriosamente, no sé de dónde arrancarlo y llevárselos a ustedes. A lo mejor sea una quimera, pero estamos en eso y estamos tratando de rescatar así, de cualquier parte, esos recuerdos. Gracias por aguantarme, gracias.